para darle la honra y la gloria a mi Dios. En profecías pasadas el Señor me dijo que no me preocupara, que aquello que yo tenía en mi corazón, ese anhelo de que mi hija pudiera tener ese bebé, porque la ciencia le había dicho que ella era estéril, que sus óvulos no estaban bien, que incluso tenía que buscar un donante de óvulos porque ella no podía tener hijos. Pero en profecía mi Señor me dijo que no me preocupara, porque lo que para el hombre era imposible, para Él no lo era. Que tuviera fe y que siguiera orando. Y hoy mi hija ha dado a luz un hermoso varón. Y veo la promesa cumplida de nuestro Padre Celestial, porque Él me dijo que ese bebé venía en camino y es testificado para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Voy a testificar para la grandeza del Señor, de mi Padre Celestial, que yo hace aproximadamente 2 meses me sentí mal y el Señor me había dicho en profecía que acudía a la ciencia médica. Entonces yo fui a la ciencia médica y llegué, y ahí mismo que llegué al ambulatorio me hicieron unas pruebas y me dijo: usted hay que ingresarlo inmediatamente. Y llamaron una ambulancia y me llevaron al hospital. Y nomás voy a llegar al hospital, me dijeron: usted hay que dejarlo internado, hay que dejarlo aquí porque está muy mal, tiene una broncomonía. Ahí mismo llegaron y me hospitalizaron. Yo me sentía bien porque los médicos me hacían preguntas, yo les decía que estaba muy bien, gracias al Señor, y que bueno, ellos decían siempre con el Señor, siempre con su Señor. Yo digo, bueno, esa es la esperanza mía y yo no vivo sino para Él. Y entonces ya después de los 8 días comencé yo a sentir una reacción impresionante en mi cuerpo, que yo no podía respirar tranquilo. Eso era que me ahogaba y me ahogaba y me ahogaba, y yo cada 10 minutos, cada media hora, orándole, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de mí y que me hiciera sanidad en mi cuerpo, que yo estaba muy mal, que mi edad, que yo había nacido para Él y que la vida se la debía yo a Él. Pero si Él veía que morir era ganancia, vivir también era ganancia para sus hijos, porque Él me había hecho para que yo lo alabara y lo glorificara y le diera siempre el primer lugar a Él. Entonces ya como al mes y medio llamaron a mi hija para que se fuera a despedir de mí porque yo no tenía vida. Y entonces ella llegó al hospital y me dijeron: vea, viene una visita para que le dé ánimo. Y bueno, y entonces cuando llegó mi hija, ella entró y me saludó y me dice: papá. Y yo estaba ya, apenas alcancé a mirarla y bueno, la saludé y me dice: ¿ya cómo está? Bien, bien, gracias al Señor. Le digo: porque ¿qué más puedo hacer? Y ella: no, papá, usted no está bien, usted no está bien. Lo único que nosotros tenemos es a Dios y hay que creer y confiar en el Señor. Entonces, bueno, ella me puso mano y me quedé yo ahí. Bueno, sentí esa tranquilidad y esa paz. Y a los 3 días llegó una persona de la iglesia y me puso mano, y esa noche dormí bien, gracias al Señor. Como a los 15 días me dice una doctora: vea usted, lo casi que vino una persona aquí al hospital, usted cambió, hizo un cambio de 90 grados, porque usted se mejoró. Le digo: no, es que es un hijo de Dios, y yo también soy un hijo de Dios, y esto lo testifico para la honra y la gloria del Señor. Quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. El 9 de marzo inicié con una amigdalitis aguda, donde al asistir al médico me recetaron de medicamento amoxicilina por 7 días para poder quitarme este dolor tan fuerte de las fiebres y el dolor del cuerpo que tenía y el desvanecimiento que me sentía. Se terminó esos 7 días de esa amigdalitis y continué
con mi garganta afectada, con mucho dolor, mucha fiebre. La fiebre no me quitaba, el dolor del cuerpo era terrible, no podía caminar, no me podía levantar, pero a pesar de sentirme tan enferma, solo por mi hijo me levantaba para poderle preparar los alimentos y le pedí a Dios que me diera mucha fuerza, que me sanara la garganta. En ese momento no me imaginaba que estaba contagiada del COVID-19. Empecé a sentir una tos que me atrancaba y más que todo se me producía en las horas de la noche cuando estaba durmiendo. De un momento a otro perdí mi olfato, perdí mi gusto, todo lo que comía nada me sabía, no me daban ganas de comer, sin embargo lo hacía. Llamé al médico, me dijeron que eso era el COVID-19, que no me podía acercar a un hospital ni salir, que me cuidara mucho y me protegiera de los que estaban alrededor mío. Y así fue como empecé, por recomendaciones del médico, a tomar bebidas calientes, a cuidarme porque los dolores de cabeza eran muy fuertes y el dolor del cuerpo demasiado terrible. Empecé a dormir y cuando dormía me despertaba a la madrugada ahogada, no podía respirar y desafortunadamente, como sufro de claustrofobia, le oraba mucho a Dios y le pedía a Dios que no me dejara sin poder respirar. Trataba de controlarme para no desesperarme y me sentaba, trataba de despegar mi mente para que se me olvidara que no podía respirar. Tomaba la Biblia, leía la Biblia y apenas terminaba de leer la Biblia me dedicaba a cantar. Cantaba coros, me recostaba y le decía: Señor, quiero cantar y quiero quedarme dormida cantando. Así era como me deleitaba cantando los coros y me quedaba profunda. Y al quedarme profunda, cuando me despertaba, sentía que ya había dormido, ya habían pasado horas y estaba tranquila nuevamente. Así duré como una semana que me daba esa crisis de respiración, no fuerte, pero sí me daba mucha angustia. Y me sentía muy feliz cuando me veía los estudios bíblicos de la hermana María Luisa, cuando nuestra profeta nos hablaba en sus promesas hermosas y sentía tanta tranquilidad. Es lo único que me hace sentir reposo y tranquilidad. Gracias a Dios ya han pasado 2 semanas. Otra vez estoy feliz porque ha vuelto poco a poco mi respiración, volvió mi olfato, el gusto, ya lo que como ya siento el sabor. Y a pesar de que tengo una tos, ya estoy súper bien restablecida. Desafortunadamente también a mi hijo le ha dado el mismo virus, solo que con más suavidad, también cuidándolo. Y gracias a Dios esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Que Dios les bendiga grandemente. Yo quiero testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Dios en profecías me decía que le orara detalladamente, exponiéndole todo delante de Él, que Él estaría atento a mis oraciones, porque Él era mi sombra y estaba a mi derecha. Y cuando estuviera en dificultades y atribulaciones, en la oración se estaría manifestando. Cuando vino la cuarentena, en casa se estropeó la caldera del agua caliente. Entonces dijimos:
¿Cómo hacer en cuarentena? No sabemos el tiempo que estaremos así. Y para ducharnos, lavar la cabeza, el agua está fría y nos vamos a enfermar. Entonces yo me fui a la habitación, me arrodillé, comencé a orar a Dios detalladamente. Y cuando terminé de orarle, abrí el grifo del agua caliente y ya funcionaba la caldera. Dios me escuchó. También en cuarentena, en casa, mi hermano y mi cuñada necesitaban un documento. Ese documento era del año 2005 y buscaron en todas las carpetas donde guardaban todos los documentos y no aparecía por ningún lugar y ya estaban tan angustiados, preocupados que no sabían qué hacer. Entonces yo oré a Dios explicándole todo y diciéndole que para él nada era imposible, que tuviera misericordia y que pusiera ese papel en una carpeta. Terminé la oración y le dije a mi cuñada que volviera a mirar en las carpetas, pero ella me decía que ya las miré muchas veces y no está en ninguna. Yo volví a insistirle a mi cuñada, cogió una carpeta, la abrió y nada más abrirla, la carpeta apareció ese documento en su mano. Este año también les testifico que yo tenía que hacer la declaración a Hacienda. Estaba muy preocupada porque el año pasado yo cobré de 2 empresas diferentes y con la ley esa que hace años que sacaron, entonces toca siempre pagar Hacienda porque pusieron un límite muy bajo y el trabajador, aunque cobre poco dinero, siempre le toca pagar después de haber pagado todos sus impuestos. En estos momentos no tengo trabajo. Oré a Dios que cambiara esta situación, que no tuviera que pagar Hacienda, o si no mejor, que Hacienda me devolviera dinero a mí, porque yo tenía muchos compromisos. El Señor escuchó mi oración en detalle y tuvo misericordia y me sorprendió en el momento cuando hice la declaración por teléfono y me contestaron. Me devolvían dinero con los cuales yo pude cumplir con mis compromisos y todo esto yo lo testifico para engrandecer a ese Dios vivo, ese Dios grande, ese Dios de amor, al Dios todopoderoso y misericordioso.